El aire en la Ciudad de México, durante los años 60, era una mezcla de euforia por la modernidad que se construía y la nostalgia por el pasado que se demolía. Era una época de contrastes donde la paciencia era tan esencial como la moneda en el bolsillo, un tiempo de cambios profundos que transformaron la urbe de forma irreversible. Si viviste esa década, sabes que el sonido de la ciudad no era el claxon desesperado de hoy, era el rugido grave de los motores de autos enormes y el clac de las botellas de vidrio al chocar. Hoy vamos a revivir esa atmósfera, a caminar por las calles que se llenaron de maquinaria y a recordar los objetos que definieron nuestra cotidianidad. Porque, como bien dices, los recuerdos no solo se reviven, nos permiten vivir dos veces. Si hablamos de movimiento, el paisaje vial de la capital tenía un depredador fascinante. No eran autos, eran bestias de metal cromado. Los taxis más icónicos y recordados de esa época eran los Chevrolet Impala, apodados cariñosamente como los cocodrilos. Eran vehículos majestuosos, de líneas largas y anchas, que se distinguían por los triángulos verdes pintados en sus costados, que, con un poco de imaginación, simulaban las fauces abiertas del reptil. Viajar en un cocodrilo no era un simple traslado, era un paseo con estilo. Esos taxis, que dominaron el paisaje desde finales de los 50 hasta bien entrados los 60, eran un símbolo de la prosperidad y el buen gusto de la época, moviéndose con una cadencia pesada y orgullosa por calles que aún no conocían la furia del tráfico. Pero mientras los cocodrilos reinaban en la superficie, la ciudad se preparaba para su mayor salto de infraestructura. La historia subterránea de la Ciudad de México comenzó a escribirse con polvo, ruido y un hallazgo prehispánico que detuvo la excavación. La construcción de la línea 1 del metro llenó el zócalo de maquinaria pesada. Ver esas zanjas enormes en el corazón de la capital era asistir a la creación de un futuro que parecía ciencia ficción. Fue en esas excavaciones donde, bajo la capa colonial, el pasado regresó con fuerza. El hallazgo de vestigios prehispánicos detuvo las obras, revelando una parte oculta de nuestra historia justo donde el presente se construía. Finalmente, en 1969, la obra se concretó, y con ella llegó un objeto que hoy es un fantasma, el boleto del metro. Los primeros boletos eran de un papel sencillo, con un diseño minimalista y elegante que pronto daría paso a los icónicos diseños de colores. Guardar ese primer boleto era guardar un pedazo de la modernidad, un pasaporte al futuro subterráneo que se nos prometía. Y el mundo de los sabores se movía al ritmo de la televisión y la radio. La publicidad de los años 60 era directa, pegadiza y estaba llena de optimismo. Los refrescos que hoy tienen una imagen global, en esa época se anunciaban con un aire completamente distinto. La botella de Pepsi Cola era de vidrio grueso, con un diseño que invitaba a la mano a aferrarse a ella. Sus campañas eran desafiantes y memorables. ¿Quién no recuerda esa frase que se convirtió en un código popular? Recuerde, no se haga bolas con tantas colas, pida siempre Pepsi Cola. La rivalidad con Coca-Cola se vivía en los spots de una forma abierta y divertida que hoy se extraña. Todo era un juego de palabras que se quedaba grabado. Pero si la Pepsi era para la sed, la vitacilina era para curarlo todo. Este ungüento clásico se convirtió en el cura-todo oficial de los hogares mexicanos. Su publicidad en 1967 era un manual de supervivencia casera. La promesa era clara: para rasponcitos, cortaditas, quemaditas que fueran leves, muy leves, se tenía que tener vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Era el remedio de cabecera que se aplicaba con esa fe ciega en los productos que duraban décadas. Esta pomada, junto con el jabón Tepeyac, que en esa época se vendía en caja como un producto de lujo para el lavado, eran los guardianes silenciosos de la salud y la limpieza doméstica. Era un tiempo en el que la publicidad no vendía un estilo de vida inalcanzable, sino soluciones prácticas y honestas para el día a día. Si al escuchar el jingle de vitacilina sentiste un escozor que te recordó a una rodilla raspada, es porque el pasado ha regresado. Suscríbete ahora mismo.
porque el siguiente bloque nos llevará a los grandes templos de la ciudad, desde la estación de trenes hasta el mercado, que era una joya arquitectónica. Mientras la ciudad se movía al ritmo lento de los cocodrilos y el futuro nacía en el subsuelo del metro, el paisaje urbano se definía por grandes estructuras que, aunque nuevas, ya evocaban un aire de dignidad histórica. Pensemos en el silencio imponente de la estación de ferrocarriles de Buenavista. Captada desde lo alto en fotografías de la época, esta estación era una visión de modernidad. Había reemplazado a la antigua edificación, alzándose con un diseño funcional y ambicioso. Era la puerta de entrada a la capital para millones de personas que llegaban desde todos los rincones del país. Ver Buenavista en los 60, con su arquitectura limpia y su entorno menos saturado que hoy, era ver un centro neurálgico donde los trenes de pasajeros, con su rugido de vapor y acero, conectaban la vida rural con el sueño urbano. El tren era el gran medio de conexión y la estación su catedral. Al fondo de la imagen, casi como un presagio, se levantaba la Torre de Banobras en Tlatelolco, un símbolo de modernidad habitacional que trágicamente se convertiría en un hito de la memoria colectiva en décadas posteriores. Pero si la estación de trenes era la entrada, el corazón comercial de la ciudad latía con un pulso mucho más caótico, humano y vibrante. Hablemos del mercado de la Merced. En los años 60, la Merced era una joya arquitectónica en su esplendor, antes de que el comercio informal y el crecimiento descontrolado la asfixiaran. La vista de sus naves circulares y su estructura moderna, diseñada para la eficiencia, contrastaba fuertemente con la mercancía desbordante. Este mercado era una fiesta de los sentidos. Olía a especias, a flores frescas, a fruta tropical recién cortada. Todo mezclado con el griterío de los oferentes y el regateo de las amas de casa. Era el gran centro de abasto de la capital, un laberinto donde se encontraba desde el insumo más básico hasta el producto más exótico. Las imágenes de antaño, sin el mar de puestos ambulantes que hoy la rodea, nos recuerdan su majestuosidad original, un testamento de que la arquitectura y la vida popular pueden convivir con dignidad. Mientras el mercado abastecía el día a día, la educación moldeaba el futuro. El regreso a clases tenía un accesorio indispensable, un humilde pero poderoso aliado que se encontraba en la contraportada de los cuadernos, las tablas de multiplicar. Este simple recurso impreso era el terror y la salvación de la infancia de los 60. No había calculadora, no había internet, la memorización era el camino, y ese cuaderno, con sus cuadrículas perfectas, era la herramienta para lograrlo. Preguntar a alguien qué tabla le costaba más trabajo, si la del 7 o la del 9, es invocar un recuerdo común y agridulce de las horas dedicadas al estudio bajo la luz de un foco incandescente. En el hogar, la vida giraba en torno a la eficiencia doméstica de la época. Pensemos en la plancha. Entre 1960 y 1961, el modelo más común era un objeto imponente, pesado, con un cuerpo de metal macizo y un cable grueso forrado en tela. Esta plancha no era ligera ni ergonómica, exigía fuerza y paciencia, pero su peso garantizaba un planchado perfecto, alisando la ropa con una eficacia que las planchas modernas de vapor apenas igualan. Usarla era un rito que se pasaba de madre a hija, una lección de destreza y cuidado que hoy se ha simplificado casi al punto de la irrelevancia. Y al llegar la noche, el hogar se iluminaba con la magia de la radio y la televisión, que dependían de una tecnología que hoy parece de la prehistoria: los bulbos. Antes de los circuitos integrados, estos pequeños cilindros de vidrio eran el corazón de los aparatos electrónicos. Si la imagen se iba o el radio dejaba de sonar, no había que llamar a un técnico complicado. Solo se buscaba el foco fundido, se retiraba con cuidado y se reemplazaba por uno nuevo. Este proceso, que hoy sería impensable, era la forma en que la gente mantenía vivo su entretenimiento. Un recordatorio de que en esa época la tecnología era analógica, tangible y reparable con un poco de conocimiento básico.
La fascinación por la tecnología reparable se extendía al ámbito de los viajes. En los 60, cruzar los cielos era un lujo y una aventura, y el aeropuerto de la Ciudad de México lo reflejaba. Las fotografías de la época muestran un lugar más sencillo, más acogedor que las terminales laberínticas de hoy. El diseño era funcional, con menos pasillos y locales comerciales, permitiendo que la arquitectura y la luz natural fueran protagonistas. Entrar al aeropuerto era sentir el peso de la lejanía. Cada pasajero que llegaba o partía era un evento, y el diseño del espacio reforzaba esa sensación de ser un umbral hacia el mundo, con un ritmo tranquilo que contrastaba con la prisa aérea. La tierra también se transformaba. La plaza de Tlaxcuaque no era el nudo vial enmarañado que se convertiría después, sino un punto de conexión clave en el centro histórico. Las imágenes de la época, previas a la construcción del viaducto y los circuitos modernos, nos muestran una plaza con un carácter distinto, más abierto, que servía de bisagra entre el pasado y el futuro vial de la ciudad. El paisaje de la Avenida de los Insurgentes también se redefinía a principios de la década con la inauguración de los primeros distribuidores viales en la zona del Monumento a la Raza. Estas estructuras, diseñadas para domar el flujo de tráfico, eran vistas como la cúspide de la ingeniería, la solución prometida para el crecimiento imparable del parque vehicular, aunque hoy solo sean el inicio de los problemas de embotellamiento. Mientras la infraestructura se elevaba, la cultura pop marcaba el ritmo de la vida. El 12 de octubre de 1968, México se vistió de gala, diseño y vanguardia para los Juegos Olímpicos. Este evento no fue solo deportivo, fue una declaración de intenciones, la demostración de que un país en vías de desarrollo podía ser un anfitrión sofisticado y moderno. El diseño gráfico de Lance Wyman, con sus líneas ópticas y audaces, inundó la ciudad, desde los estadios hasta la teleguía, que dedicó una edición especial a la programación completa de las competencias. El Estadio Olímpico Universitario, donde hoy se juega fútbol, vibró entonces con el talento atlético del mundo, convirtiéndose en el epicentro de un orgullo nacional tangible y televisado. La fiesta deportiva convivió con el arte popular más querido de la nación. En 1966, el mundo de la música ranchera se vistió de luto. El adiós a Javier Solís, el rey del bolero ranchero, dejó un vacío imposible de llenar. Junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, Solís era la voz de México. Su muerte, prematura, lo convirtió en una leyenda eterna. Sus canciones, Sombras, Échame a mí la culpa, con ese tono melancólico y potente, se convirtieron en la banda sonora de la cantina y el hogar. La historia personal del artista, que dejó tras de sí un halo de romanticismo trágico, no hizo más que alimentar el mito. Y si la voz de Solís sonaba en las radios, la comedia y el espectáculo popular tenían su propio templo, el Teatro Blanquita. Ubicado en el corazón del centro, el Blanquita era la marquesina de neón más brillante de la vida nocturna popular. Era el escenario donde se presentaban comediantes, cantantes y variedades. Un lugar donde el público podía disfrutar del arte en vivo de figuras icónicas de la época. Para muchos capitalinos, asistir al Blanquita era una tradición, un punto de encuentro para reír y aplaudir bajo la luz dorada de su marquesina. Hoy apagada y cerrada, pero viva en la memoria colectiva como el símbolo de un entretenimiento sencillo y directo que ya no regresa. La vibrante vida cultural y el optimismo de los 60 también se manifestaban en los hábitos domésticos más sencillos y en los objetos que poblaban los hogares. Si la radio y la televisión dependían de bulbos, las estancias se amueblaban bajo una estética de robustez y tradición. Un clásico que definía el confort y el buen gusto en la sala era la consola Admiral. Estos muebles de madera maciza no eran solo aparatos de sonido, eran centros de entretenimiento que combinaban un tocadiscos para esos acetatos que sonaban a gloria, una radio y a veces una televisión,
todo en un diseño elegante que se integraba perfectamente a la decoración del hogar. Los anuncios promocionaban su calidad acústica y su potencia de sonido, apelando al deseo de tener música de alta fidelidad en casa. Eran el símbolo de una época donde la tecnología no era desechable, sino una inversión que se heredaba. Pero no todo era tecnología compleja. La vida diaria estaba llena de productos que se vendían con la misma intensidad. Pensemos en el cuidado personal. La crema teatrical era un clásico de los botiquines, vendida originalmente por Sanborns. En los 60, su presentación era icónica, un envase metálico, redondo y pesado que se ofrecía en distintos colores, rosa y azul, y que prometía un tratamiento para la piel de confianza. Era el remedio de la abuela, el secreto de belleza que sobrevivió a modas y cambios de siglo. Un testimonio de que los clásicos, aunque cambien el envase a plástico, perduran por su arraigo popular. Y para el arreglo masculino o para los trabajos de la casa, Pemex tenía su propia figura icónica. La Petrolera Nacional contaba con un personaje que aparecía en toda su publicidad y en productos de uso cotidiano. Un símbolo reconocible que dotaba a la paraestatal de una cara amigable y cercana. Un emblema que con el tiempo se dejó de usar, pero que personificaba el desarrollo industrial del país. La industria se movía con sus propias máquinas. En una época de grandes proyectos viales, los camiones DINA eran la espina dorsal del transporte y la construcción. Estos vehículos, fabricados en México, eran omnipresentes en la capital, siendo utilizados para carga, pasajeros y para las obras de infraestructura urbana que se multiplicaban. Los anuncios de DINA de la época no vendían lujo, vendían robustez, servicio y refacciones en todo el país, apelando a la economía y a la satisfacción de las necesidades del transportista. Eran el orgullo de la ingeniería nacional, la prueba rodante de que México podía construir sus propias máquinas. La vida se llenaba de colores en las papelerías. Los estudiantes de los 60 acudían a clases con las cajas de lápices Blancanieves y Mapita, fabricados por Dixon. Sus empaques, con ilustraciones distintas a las que conocemos hoy, eran la promesa de horas de dibujo y tareas. Eran lápices accesibles, herramientas básicas y esenciales que, a diferencia de los cuadernos con tablas de multiplicar, representaban la parte lúdica y creativa de la educación. Y el aula misma, como la de aquel jardín de niños en la colonia Peralvillo, era un testimonio de una educación más centrada en la figura de la maestra, con pequeños concentrados en sus libros de figuras, en un ambiente que hoy parece de una sencillez conmovedora. Y en ese México en crecimiento, la ciudad ofrecía escapes y diversiones que, con el tiempo, también se desvanecieron. La Alameda Central albergaba un secreto que hoy pocos recuerdan: hermosas pérgolas que databan de 1936, adaptadas en los 60 para albergar pequeñas librerías y cafeterías. Eran rincones encantadores, ideales para tomar un café al aire libre, hojear un libro o tener una charla íntima. Lamentablemente, estas estructuras fueron demolidas a principios de los 70, perdiéndose así una parte del encanto bohemio y tranquilo de este parque histórico. Los espectáculos de títeres en carpas itinerantes también eran un deleite popular. Estas funciones, con marionetas de cartón y trapo, se instalaban en parques y plazas de la ciudad y provincia, ofreciendo un entretenimiento sencillo pero mágico, que a veces, debemos admitirlo, causaba más miedo que risa entre los niños, ante la rigidez de las marionetas. En aquel México de camiones DINA y radios de bulbos, la elegancia del pasado se resistía a desaparecer, incluso cuando se preparaban para los grandes cambios. La Avenida Juárez, en 1965, era un desfile de marquesinas y edificios con anuncios dibujados a mano. Un paisaje que hoy ha sido irremediablemente transformado por el modernismo. Pero había un punto de encuentro, un referente de sofisticación que anclaba la avenida a una época de oro: el extinto Hotel del Prado. Ubicado cerca de la Alameda Central, su icónica terraza era el lugar predilecto para los encuentros de sociedad. Era un espacio que irradiaba glamour, donde los capitalinos se reunían a ver la vida pasar desde lo alto, antes de que el sismo de 1985 marcara su destino y el edificio fuera demolido,
dejando un vacío físico y emocional en la memoria de la ciudad. El sabor de ese México se definía en los detalles. Los dulces que se compraban con las monedas de los 60 eran simples pero inolvidables. Caramelos, chicles y chocolates que se han mantenido en el mercado por generaciones, símbolos de una golosina sin excesos. Pero había un objeto que, aunque no era comestible, se convertía en un chiste recurrente en todos los hogares: las latas de galletas decorativas. Estas latas, con sus hermosos diseños florales o navideños, eran el objeto de deseo de niños y adultos. Sin embargo, la decepción era universal y predecible. Al destaparlas, en lugar de galletas, siempre encontrabas los hilos y agujas de la abuela. Era un clásico de los hogares mexicanos, un engaño inocente que nos recordaba que en esa época la funcionalidad siempre vencía a la golosina. Los hábitos de consumo, al igual que los juegos, eran más sencillos y directos. En las tiendas, las latas de maicena, con su diseño de 1969, se mantuvieron inalterables durante décadas, evocando el olor a atole espeso y postres caseros. La lata de leche Nido de ese tiempo, con un diseño que inspiraba confianza y nutrición, se grabó en la mente de la generación que creció con la leche en polvo como base fundamental de su dieta. El interior de los supermercados se mostraba menos tecnológico, con carritos de metal y empleados uniformados, pero mantenía su función esencial: ser el lugar donde las familias se abastecían. Un rito que se mantiene vivo a pesar de todos los cambios de diseño. Y la vida se nutría de los placeres al aire libre. Los niños se divertían con juegos infantiles en parques y unidades habitacionales, estructuras de metal simples y robustas, que eran un caldo de cultivo para la actividad física y la imaginación, mucho antes de las mallas y los pisos de goma. Si te portabas bien, el premio era un paseo en el trenecito de Chapultepec. Una vuelta por la segunda sección del bosque en una tarde de domingo. Un recuerdo entrañable que hoy languidece abandonado, esperando un proyecto de rescate que le devuelva su esplendor. El contraste era visible, incluso en el viaducto Piedad, que en los 60 mostraba un flujo de tráfico tranquilo, muy lejos del caos vehicular que vendría después. Cerramos este viaje en el tiempo con el recuerdo de la lectura. Desde los años 30 hasta el final de esta década, la revista La Familia fue un clásico del hogar. Esta publicación era el manual de la mujer mexicana, ofreciendo consejos para el hogar, novedades de productos, patrones de moda y chismes sociales. Era un referente de lo que significaba ser una familia moderna en la época, un tesoro de papel que hoy solo se encuentra guardado en los baúles, testigo de una forma de vivir que se extinguió. Hemos recorrido la ciudad de los cocodrilos, de los bulbos y de los grandes proyectos que culminaron con los Juegos Olímpicos. Los años 60 fueron la década en que México se despidió de su pasado rural para abrazar, a veces con prisa y otras con elegancia, su destino como metrópoli. Estos recuerdos, el olor a aceite Pemex Sol, el sonido del tren, la voz de Javier Solís, son las voces de un México que se atrevió a soñar en grande. Ahora te pregunto, ¿qué recuerdo de los años 60 te gustaría que tuviéramos hoy en día? ¿El diseño acogedor del aeropuerto o la elegancia del Hotel del Prado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete si este video te ha tocado el corazón y nos vemos en las siguientes memorias de la Ciudad de México, para seguir trayendo al presente lo inolvidable de nuestro pasado.